para que me escuchen todos. Primero quiero agradecer al doctor Hugo Mendieta por la oportunidad que me da de estar en este foro y de presentar el trabajo que he realizado durante los últimos 4 o 5 años de mi carrera como investigador, y les voy a presentar parte de lo que he hecho en estos últimos 4 o 5 años, que es la evaluación de patrones dietarios más que la evaluación de otro tipo de nutrimentos. Como bien decía el doctor Gilberto Vázquez, la Corte, lo que les voy a presentar, pero hablemos primero del contenido de la presentación. Primero manejaremos un poco de antecedentes, después hablaré del objetivo general de la presentación o de la charla que tenemos hoy, que nos tiene aquí. Después hablaremos de los métodos de manera muy general, no de los métodos de la presentación, sino de los métodos que hemos empleado a lo largo de estos últimos 4 años para evaluar los patrones dietarios y algunos desenlaces en salud. Finalmente les presentaré resultados de nuestro trabajo de investigación. Discutiremos un poco de las ventajas y de las desventajas de este trabajo de investigación y del abordaje de los patrones dietarios para evaluar el riesgo de desarrollar alguna enfermedad. Concluiremos sobre los patrones dietarios y finalmente hablaremos del futuro y de lo que estamos haciendo como grupo de investigación respecto de los patrones dietarios, tanto en México o en nuestro grupo de investigación, y se apega mucho a lo que se está haciendo en el mundo respecto de los patrones dietarios y desenlaces en salud. Pues primero quiero comenzar platicándoles por qué me interesé en lo que eran los patrones dietarios. Aproximadamente hace 4 años, después de iniciar mi carrera como investigador, trabajando con alimentos y con nutrimentos aislados para evaluar la relación entre estos nutrimentos aislados y estos alimentos aislados y la relación que guardan con algunas enfermedades, me preguntaba si había algunos patrones de la dieta o algunos grupos de alimentos de la dieta que pudieran estar relacionados y si podían ser comparables entre poblaciones. Después me interesó ver qué métodos, y ahorita vamos a ver por qué métodos, porque existen diferentes métodos para evaluar los patrones dietarios, qué métodos podrían clasificar mejor la dieta dentro de las poblaciones. Y por último, me interesaba entender por qué los patrones dietarios estaban relacionados con conductas o hábitos o estilos de vida, ingesta de nutrimentos, estado nutricional y enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, como nutriólogos sabemos que la evaluación dietética o la evaluación de la dieta tiene diferentes abordajes. Uno, que es la ingesta de nutrimentos aislados, y por mencionar alguno podríamos trabajar con los ácidos grasos trans, que se han visto relacionados con algunos desenlaces en salud. Otra es la comparación con puntos de corte, el porcentaje de adecuación, alimentos aislados y grupos de alimentos. Después de estos abordajes tradicionales de la epidemiología nutricional, vienen 2 grandes abordajes. Uno que es el abordaje que se llama de hipótesis orientada, que incluye la comparación con pirámides nutricionales y la comparación con índices. Algunos ejemplos de estos índices son el índice de calidad de la dieta, y otros son los scores o los índices que se utilizan para dieta mediterránea y otro tipo de dietas. Por último, existen otro tipo de metodologías, nuevas metodologías que nos permiten abordar el análisis de la dieta y relacionarlo con el proceso de salud-enfermedad. Para esto existen 3 diferentes métodos: uno que es el análisis de componentes principales, otro que es el análisis de conglomerados, y por último, el método más reciente, que es el análisis de rangos reducidos. ¿Por qué es importante evaluar patrones dietarios? ¿Por qué no como nutriólogos o como epidemiólogos de la nutrición nos quedamos con la evaluación de nutrimentos aislados, de alimentos aislados, etcétera? Bueno, primero, porque queremos describir la dieta de la población como un todo, como un conjunto de alimentos que está consumiendo la población. Después, porque nos interesa estudiar y monitorear la relación entre dieta y salud, que es lo que hemos hecho en los últimos 4 años de nuestro trabajo de investigación. Comparar poblaciones, identificar subgrupos de poblaciones, como bien mencionaba el doctor Vázquez de Anda,
identificar estos grupos de riesgo como los que tienen daño renal o algún tipo de daño renal y realizar, diseñar, dirigir y evaluar intervenciones. Pero bueno, la pregunta es ¿por qué patrones dietarios? Vuelvo a lo mismo, ¿por qué patrones dietarios y no nutrimentos o alimentos aislados? Primero, porque la población ingiere combinaciones de alimentos y hagamos un ejercicio mental rápido. ¿Qué desayunaron hoy en la mañana? Entonces podrán darse cuenta que un alto número, o en mi caso, por ejemplo, desayuné cereal con leche y fruta. Entonces, como se pueden dar cuenta, no como alimentos aislados, como conjuntos de alimentos o grupos de alimentos que nos lleva a un patrón de alimentación, y así sucesivamente durante todo el día. Después, porque evaluar la dieta, y aquellos que hayan evaluado dieta entenderán que es complejo evaluar dieta, y es complejo por tres razones. Uno, porque hay correlación entre nutrimentos, porque hay sinergia o interacción entre nutrimentos, es decir, hay nutrimentos que compiten y que trabajan juntos para realizar ciertas funciones dentro del organismo. Y por último, porque no podemos, como nutriólogos o como investigadores del área de nutrición, hacer recomendaciones o terminar nuestras recomendaciones con nutrimentos aislados. Es decir, debemos o recomendamos a las poblaciones formas de comer, patrones de consumo, y vamos a ver más o menos cómo se hace esto. Bueno, no se trata de una charla muy técnica. Lo que trataré de hacer es solamente ejemplificar los diferentes métodos que existen para evaluar patrones dietarios. Uno de ellos es el análisis por conglomerados, y en resumen lo que hace el análisis por conglomerados es dividir a los sujetos en grupos por similitudes. Es decir, pensemos que podemos partir a este grupo en 4, y en aquella esquina tengo el grupo que consume carnes rojas principalmente, en esta esquina tengo el grupo que consume frutas y verduras, en esta esquina tenemos al grupo que consume bebidas azucaradas, cereales refinados, postres, etc. Y en este grupo tenemos a un grupo que incluye de todas. Entonces lo que hace el método de conglomerados o por clústeres es minimizar la variabilidad entre objetos, es decir, minimiza la variabilidad entre él y ella y los hace muy similares, y maximiza las diferencias que hay entre este grupo y este grupo. De manera muy gruesa es lo que hace el análisis por conglomerados. Después tenemos otro método, que es el análisis factorial. Y el análisis factorial es un tipo de análisis multivariado. No voy a entrar en detalles con respecto a lo que es un análisis multivariado, y nos permite identificar constructos, es decir, factores, grupos o formas de consumo dentro de la población que estoy estudiando. Además, me permite reducir datos. Por ejemplo, ¿quiénes estudian nutrición acá? ¿No hay nutriólogos? Ok. Los nutriólogos podrán corroborar que existen diferentes métodos para evaluar dieta. Uno es recordatorio de 24 horas y otro es frecuencia de consumo, y hay otra cantidad de métodos para evaluar dieta. Pero dentro de los métodos para evaluar dieta, la frecuencia de consumo, podríamos decir que hay una frecuencia de consumo de 100 alimentos, y entonces yo no puedo evaluar los 100 alimentos en un solo momento. Lo que tengo que hacer es agrupar mis 100 alimentos, y ahorita vamos a ver cómo se hace, para poder analizar estos patrones de consumo, estos grupos de alimentos, y ver cómo se relaciona con ciertos desenlaces en salud. Y por último, un método mucho más reciente que se ha utilizado es el método, el triple R, que es el análisis de rangos reducidos, por sus siglas en inglés triple R, y que permite agrupar múltiples variables de respuesta y ver cómo se relacionan con una variable predictora. La desventaja de este método, y desventaja entre comillas, porque si originalmente yo hubiera planeado mi investigación para utilizar este método, es que necesito una variable intermedia. Por ejemplo, si voy a evaluar riesgo cardiovascular, mi variable intermedia podría ser inflamación, o alguna otra que esté intermedio entre el consumo dietético y algún desenlace. Desafortunadamente, no siempre pensamos las investigaciones partiendo de estas premisas. Entonces, por eso es el método no de elección en países como el nuestro. No me voy a detener mucho en mostrar el panorama epidemiológico. Ya el doctor Gilberto nos mostró un poco de este panorama epidemiológico en México. No es parte de lo que quiero presentarles el día de hoy, solo quiero recalcar
que en la parte izquierda, por ejemplo, tenemos los principales factores de riesgo o de mortalidad, y dentro de estos destacamos las elevadas concentraciones de glucosa, el alto índice de masa corporal, la elevada presión arterial y algunas otras variables que tienen que ver con el estilo de vida, principalmente el consumo dietético. Y dentro de este lado encontramos las principales causas de mortalidad. Entonces podemos ver que hay una íntima relación entre estas variables, que son los factores de riesgo, y las causas de mortalidad. Pero ¿cuál es el objetivo de la presentación o por qué estamos aquí? Es evaluar la relación entre los patrones dietarios y algunos desenlaces en salud en población mexicana. Y cuando Hugo me invitó originalmente, había pensado en presentar lo que estamos haciendo recién. Estamos terminando una revisión sistemática y un metaanálisis de los efectos de diversos patrones dietarios y algunos desenlaces en salud, pero no se han publicado y están en proceso de publicación. Entonces lo que pensé fue presentar mejor lo que ya tenemos hecho y lo que hemos hecho los últimos 4 años y que nos ha dado pie a realizar la revisión sistemática y el metaanálisis que probablemente presentemos en un futuro o que puedo distribuir en cuanto esté publicado. Espero que se vea. Bueno, lo primero que hicimos en el 2010 aproximadamente fue publicar este artículo que se llama Patrones dietarios y su asociación con el síndrome metabólico en población urbana mexicana. Los estudios que voy a presentar a continuación derivan de la Corte de Trabajadores de la Salud. Como ya bien indicó el doctor Vázquez de Anda, esta Corte de Trabajadores de la Salud incluye a trabajadores de 3 instituciones: de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional de Salud Pública. Para este estudio realizamos un análisis transversal, como ya dije, usando datos de la Corte de Trabajadores de la Salud, para evaluar la relación entre patrones dietarios y síndrome metabólico. Utilizamos sujetos entre 20 y 70 años, en promedio fueron 6,000 sujetos, que tenían datos completos de información sociodemográfica, datos antropométricos y clínicos, datos biológicos y datos de dieta. Para derivar los patrones dietarios, lo que hacemos como nutriólogos y epidemiólogos nutriólogos es medir el consumo de energía de cada alimento. Después esta energía se transforma en un porcentaje estandarizado. Después este porcentaje estandarizado se divide en varios grupos de alimentos, 28 para nuestro caso. Después lo que hacemos es definir estos grupos de alimentos, perdón si no se ve, dependiendo de algunas características. Por ejemplo, tenemos granos o cereales integrales, y esto depende de la proporción de fibra, del contenido de nutrimentos en particular. Después tenemos vegetales, que también los dividimos dependiendo de la proporción de fibra, del uso culinario y de la proporción de almidones, y así sucesivamente para los 28 grupos de alimentos que definimos para nuestro estudio. Para derivar los patrones dietarios en México hemos usado 2 tipos de metodologías. Uno es el análisis por conglomerados y 2 es el análisis factorial o de componentes principales. Los alimentos y bebidas, como ya mencioné, se clasifican en 28 grupos y después realizamos un análisis descriptivo de las principales variables de interés, calculamos razones de MOMIS mediante modelos de regresión logística para las principales desenlaces. Se realizó extensión de Mantel-Haenszel para poder evaluar la tendencia del riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, y se utilizó el programa estadístico y se consideró como estadísticamente significativo aquello que fuera menor que 0.05. En este estudio encontramos 3 principales patrones dietarios. Uno que era el patrón prudente, caracterizado principalmente por un alto consumo de frutas y verduras. Un patrón occidentalizado, caracterizado por un alto consumo de nuestra comida rápida, que son alimentos típicos mexicanos, tacos, tortas, tamales, garnachas en general, caracterizado además por un consumo elevado de carnes rojas, por un consumo elevado de carnes procesadas y bebidas azucaradas.
Y un tercer patrón, que es un patrón alto en grasas y proteínas, que también incluía un alto consumo de carnes rojas y carnes procesadas y lácteos altos en grasa principalmente. ¿Qué observamos? Observamos que los sujetos que tuvieron un patrón occidentalizado tuvieron 58% más riesgo o más momio de desarrollar síndrome metabólico que quienes no tenían un patrón de este tipo. También encontramos que los sujetos que tenían un patrón alto en proteínas y grasas saturadas principalmente tenían un 18% más momios o más riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Después de este primer ejercicio que hicimos para evaluar patrones dietarios, realizamos un segundo artículo, que es este que se publicó en el Journal of Nutrition para el 2011 aproximadamente, que era la asociación de estos patrones dietarios y el riesgo de obesidad, obesidad abdominal y otros índices de obesidad como la proporción de masa grasa. El análisis fue el mismo, utilizando datos de la Corte de Trabajadores de la Salud, y lo que observamos fue lo siguiente. Encontramos que los sujetos, por fin funcionó el bendito patrón prudente, y encontramos que los sujetos que tenían un mayor consumo de frutas y verduras tienen un menor riesgo de desarrollar alta proporción de masa grasa y obesidad. Por otro lado, los que tienen un patrón occidentalizado tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad, alta proporción de masa grasa y obesidad central. De igual forma se observó para el patrón de proteínas animales y grasas. Después me metí al doctorado y dejé de trabajar un poco en la parte de patrones de alimentación, y fue recién hasta el año pasado cuando regresé, pero cambiamos un poco los desenlaces y realizamos algo de patrones dietarios con cáncer gástrico. ¿Qué observamos en este análisis? Bueno, para este estudio ya no usamos datos de la Corte de Trabajadores de la Salud. Colaboro además con la doctora Lisbeth López, que es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y ella tiene diversos estudios de casos y controles en el Instituto Nacional de Cancerología. Lo que hicimos fue un estudio de casos y controles en donde teníamos 248 sujetos con cáncer gástrico y 478 controles que no tenían cáncer gástrico. Para efectos de este estudio tuvimos que repensar y replantear cómo íbamos a distribuir los grupos de alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que repensarlo? Porque depende en gran medida, y esta es una de las limitantes que vamos a discutir más adelante, el análisis de patrones dietarios depende en gran medida del conocimiento que el investigador tenga previo de la patología. Entonces no nos funcionaba igual tener 28 grupos de alimentos como lo hicimos para obesidad y para síndrome metabólico que para cáncer gástrico, y tuvimos que replantear y nos quedamos con 22 grupos de alimentos. En este estudio encontramos también 3 patrones dietarios. El patrón 1, que se caracterizó por vegetales, ensaladas y pescado, y de manera negativa con bebidas azucaradas y alcohol, es decir, los sujetos de este patrón consumían menos bebidas azucaradas y menos alcohol. Un patrón 2, que era rico en carnes rojas, carnes procesadas, chile, y se preguntarán por qué aquí está chile y no en los otros, porque este era específico para cáncer gástrico. Y de manera individual el consumo de chile se ha visto que se asocia con el riesgo de cáncer gástrico. Y alimentos mexicanos que en todos los patrones, o en todos los casos que hicimos análisis de patrones, salían y aparecían. Y un patrón 3, caracterizado por cereales refinados, bebidas azucaradas, postres, y negativamente con leguminosas y con vegetales. Y fue interesante porque quienes han leído sobre cáncer gástrico han escuchado que el consumo de ciertas leguminosas que son ricas en algunos fitoesteroles están relacionadas de manera negativa con el desarrollo de cáncer gástrico, y nos interesó que en este patrón en particular salió negativo, y vamos a ver cuáles fueron los hallazgos. Lo que observamos fue que el patrón prudente, estos ricos en ensaladas, en vegetales, en pescado, bajo en bebidas azucaradas, bajo en carbohidratos refinados, se asociaban de manera negativa con el riesgo de cáncer gástrico. Es decir, los sujetos que tenían un patrón más parecido a esto que les estoy presentando tenían menor riesgo de desarrollar cáncer gástrico que aquellos que tenían un patrón diferente. Después, tratando de transmitir el conocimiento, una de mis alumnas de licenciatura
trabajó con patrones dietarios y riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Y hace poco, el año pasado, si mal no recuerdo, publicamos este artículo en esta revista. En general, lo que observamos para este estudio fue que los sujetos que tenían un patrón occidentalizado, repito, tenían mayor riesgo, un 92% de mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Bueno, esa es la evidencia que teníamos, y ahora veamos o discutamos un poco de las fortalezas y de las limitaciones del estudio. Dentro de las limitaciones tenemos la dificultad para evaluar de manera directa la relación causal entre los patrones dietarios y el riesgo de las patologías que ya mencioné. ¿Por qué es una debilidad? Porque originalmente la Corte de Trabajadores de la Salud solo se ha evaluado de manera transversal, es decir, no hemos podido evaluar en seguimiento estos hallazgos. Entonces ese es el siguiente punto y en lo que estamos trabajando. ¿Qué puede causar esto? Puede causar causalidad reversa. ¿Qué significa causalidad reversa? Que el sujeto, porque se sabe obeso o porque se sabe con síndrome metabólico, cambie sus hábitos de alimentación y no sea de manera inversa. Después, puede ser que hay error de medición en lo que estamos evaluando. Quienes trabajamos en el área de nutrición comprendemos bien que el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo son dos instrumentos imperfectos que nos permiten evaluar dieta. Y por último, la limitación del método estadístico. Desafortunadamente, el análisis factorial es un método subjetivo. ¿Y por qué subjetivo? Porque depende del conocimiento previo del investigador. Es como se van orientando los grupos de alimentos y es como se van orientando los análisis. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestro estudio? Pero algo que no mencioné es que hemos realizado otros estudios colaborando con investigadores del Instituto Nacional de la Nutrición y del Instituto Nacional de Salud Pública, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Nutrición. Entonces, por eso consideramos que una de las fortalezas es el tamaño de muestra, que para estos estudios fue aproximadamente de 6.000 sujetos. Otra ventaja importante es el uso de este método, porque a diferencia de otros métodos como el método de conglomerados y el método de rangos reducidos, es un método reduccionista. Es decir, puedo partir de un gran cúmulo, de un gran número de alimentos a un número pequeño de grupos de alimentos que van a derivar, como ustedes vieron, en 3 patrones de alimentación. Por otro lado, este método permite derivar patrones con buena reproducibilidad y validez. Recientemente estamos terminando un artículo también sobre la reproducibilidad de los métodos para evaluar patrones, comparando recordatorio de 24 horas contra frecuencia y algunos biomarcadores que tenemos por ahí para ver qué tan preciso es la frecuencia de consumo para evaluar este tipo de patrones dietarios. Conclusiones. Nuestros resultados muestran la existencia de al menos 3 patrones dietarios en residentes de la Ciudad de México y en residentes del centro de la Ciudad de México. Otros estudios realizados por el doctor Mario Flores sugieren que hay 3 patrones cuando se analizan los datos a nivel nacional. Lo único que cambia es cómo se etiquetan los patrones de alimentación. En general, observamos que un patrón caracterizado por un alto consumo de vegetales, de granos integrales y de pescado se relaciona negativamente con el riesgo de padecer alguna patología de las cuales ya hablamos. Y un patrón caracterizado por carnes procesadas, carnes rojas, bebidas azucaradas, cereales refinados, se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar estas patologías. Los patrones dietarios pueden ser una herramienta útil para evaluar la asociación entre exposiciones dietarias y el riesgo de enfermedad. Entiendo que hay otras herramientas, como ya mencioné en un principio, como pueden ser nutrimentos aislados, alimentos aislados, puntos de corte, etc. Pero esta es una herramienta útil que se está utilizando actualmente. Existen diversas metodologías y es cierto, son necesarios más estudios para poder decir o para entender las complejas combinaciones de los patrones dietarios. Por último, ¿qué sigue en el análisis de patrones dietarios, tanto en México como en el mundo? Lo que estamos haciendo actualmente es, con una alumna de maestría, vamos a iniciar a diseñar intervenciones basadas en análisis previos, es decir, ya vamos a iniciar con esta parte de crear intervenciones para después desarrollar políticas y recomendaciones hacia la población. Estamos tratando de fortalecer la evidencia, es decir, que estamos analizando datos en seguimiento. El siguiente documento que estamos preparando es
el de patrones dietarios y riesgo de enfermedad cardiovascular ya en seguimiento, es decir, ya con casos de enfermedad cardiovascular. Estamos también iniciando, todavía está en papel esto todavía no lo concretamos, pero estamos iniciando con la evaluación de la interacción gen-ambiente. Es decir, estamos analizando patrones dietarios, cómo interactúan con algún gen y después cómo estos se expresan en el desarrollo de la enfermedad. Esto lo estamos trabajando con el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Como ya dije, estamos diseñando intervenciones con Laura y otra en Cuernavaca para, basado en patrones dietarios de nuestra población, traducir las recomendaciones y, como mencioné en un principio, lo que seguirá también será analizar patrones dietarios y su relación con otros hábitos de salud. Es decir, lo que hemos visto es que aquellos sujetos que tienen una dieta más occidentalizada son los que hacen menos actividad física, son los que fuman más, son los que, etcétera, etcétera, tienen hábitos del estilo de vida negativos o adversos en comparación con aquellos que tienen una dieta mucho más prudente o mucho más saludable. Gracias. ¿Preguntas? Comentarios. Doctor, buenos días. Dos preguntas, si me lo permite. La primera es, estos patrones que mencionaba, sobre todo los de obesidad, ¿ya están establecidos o ustedes hicieron sus propios cortes, sus propias inclusiones para estos tres patrones? Lo que hace el método en realidad es que permite que yo como investigador pueda definir o predefinir los grupos de alimentos que me interesan para esta población. Una de las desventajas de este método es que probablemente, si yo lo corro para otras poblaciones con características diferentes, me arroje probablemente patrones distintos. Lo que hemos visto, y al final no decidí presentar lo que dice la evidencia a nivel mundial y algunos metaanálisis y revisiones sistemáticas, pero lo que hemos visto es que sí hay grupos de alimentos o alimentos que se reproducen en diferentes patrones y en diferentes poblaciones. Por ejemplo, alimentos o grupos de alimentos como las verduras, como las frutas, como el pescado, se reproducen en diferentes poblaciones. Entonces, esto los predefinimos nosotros como investigadores y ahí la subjetividad del método y una de las limitaciones del método, de los tres métodos, tanto el de conglomerados, el factorial y del de rangos reducidos. Gracias, doctor. Esa es una. Y otra, ¿tienen alguna agrupación por género? Sí, bueno, originalmente, antes de mandar los artículos a publicar, una de las recomendaciones por parte de los revisores era, bueno, es probable que haya alguna interacción por género, es decir, que las mujeres coman diferente que los hombres, y es cierto, en general las mujeres pueden comer diferente que los hombres, pero ya agrupado como patrones, cuando corrimos el análisis, pareciera que lo único que puede cambiar es la cantidad de energía que estamos consumiendo, es decir, que tanto mujeres como hombres tenemos patrones muy similares, no iguales, pero patrones muy similares respecto al consumo de estos grupos de alimentos macro. Pero sí hicimos análisis certificado y, como le comento, salieron muy parecidos. Cuando hicimos las pruebas estadísticas, nos salían muy parecidos unos con otros. Buenos días. Una pregunta, no es tanto relacionada a la parte clínica, a la parte fisiológica de esto. ¿Esos patrones alimentarios están considerados también ingreso de la población con respecto a los valores económicos o no se está considerando eso? Claro. Para efectos de